a escudriñar este texto. Y la semana pasada estuvimos hablando del significado de olvidar y que se repetía 4 ocasiones y que eso fue algo importante dentro del texto. Y decíamos entonces que olvidar era estar ausente o ajeno a alguien, que era falta de memoria o atención hacia alguien, dejar de tener afecto e interés hacia alguien o hacia algo. También decíamos que era no tener en cuenta un favor o ayuda recibida de alguien. Por otro lado es descuidar, dejar u omitir voluntariamente, no dando el lugar de importancia a alguien. Entonces aquí estábamos diciendo que el texto en el versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Entonces aquí hay 2 cosas que habíamos dicho. Olvidar, obviamente, estaba diciendo, no debemos estar ausentes de la presencia de Dios y ajenos a la vida de Dios. Habíamos dicho de que no debíamos tener falta de memoria o atención a lo que Dios nos habla. Por otro lado, también era dejar de tener, o no debemos dejar de tener ese afecto, ese amor hacia el Señor y el interés hacia Él y todo lo que Él quiere para nuestras vidas. Por otro lado, no debemos dejar de tener en cuenta su favor o la ayuda que Él nos ha dado, que hemos recibido de Él, porque si olvidamos lo que Él ha hecho por nuestras vidas, entonces obviamente vamos a estar fuera de la voluntad de Dios. Aquí en este texto habla muy claro, no dice simplemente de Jehová, como si fuera alguien ajeno. Por el contrario, dice Jehová tu Dios. O sea, está hablando y determinando aquí que hay una pertenencia. El pueblo que fue sacado de Egipto le pertenecía a Dios y Dios le pertenecía al pueblo que él había escogido por amor hacia Él. Entonces son 2 vías y 2 cosas importantes que debemos tener en cuenta en el momento de no olvidar. No vamos a olvidar a alguien al que yo le pertenezco y quien me pertenece a mí, porque Él es mi Dios y yo soy su pueblo. Por eso dice, no olvidar a Jehová tu Dios. Entonces son 2 cosas y 2 vías muy claras que hablan de una relación muy personal entre tú y Dios, entre Dios y tú. Tú, desde el momento en que miraste al Señor, comenzaste a ser parte de su pueblo, recibiste a Jesucristo y por esa razón Él es tu Dios y tú eres su pueblo. Habla de pertenencia. Por eso el siguiente término o el término anterior es importante. El término anterior es cuídate. Cuando nosotros hablamos del término cuídate, uno podría decir, no, sí, debemos tener cuidado, debemos ser cuidadosos, de no olvidar, entonces estaremos muy pendientes con nuestros ojos bien puestos. Y quiero mostrarles bíblicamente que el término cuidar tiene un sentido bastante profundo en lo que respecta al significado mismo. Cuidarse significa tomar precauciones, es decir, tener cuidado de nosotros mismos y observar o considerar de no andar sin Dios aquí en la tierra. Entonces, lo que el Señor les estaba diciendo al pueblo de Israel, aquel pueblo que hace poco había sido sacado de Egipto con grandes maravillas, con todo el poder de Dios y que encima de todo en el desierto Dios les acompañaba en una columna de fuego de noche y una nube en el día que los protegía, que los tenía protegidos entre el pueblo de Egipto que venía contra ellos y que querían hacerle daño, pero también que obviamente dentro del desierto Dios tenía que guiarlos hacia el monte. Cuando vemos esa realidad para el pueblo de Israel, les está diciendo, miren, tomen precauciones en ustedes mismos. Tengan cuidado de ustedes mismos.
Cuando Dios dice, ten cuidado de ti mismo, me hace acordar de Timoteo. Cuando el apóstol Pablo, vamos ahí a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo? Vamos a mirar textos anteriores. Verso 12. Bueno, vamos a mirar antes. Vamos a mirar desde el versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, o sea, de la fe de Cristo, de la fe que viene por la palabra, y de la buena doctrina que has seguido. Buena doctrina está hablando de la sana doctrina que es conforme la palabra de Dios. Luego dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Entonces tenemos claro que lo que Él debe mandar y enseñar son las palabras de la fe, de la doctrina buena que Él ha seguido, desechando fábulas profanas y de viejas, o sea, esas fábulas, esos mitos, esas leyendas, esos cuentos que la gente se imagina o saca de su mente para hablar acerca de cualquier cosa. Entonces, luego dice, 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, como palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿La lectura de qué? De la palabra de Dios. ¿La exhortación de qué? Exhortar con la palabra de Dios. ¿Y enseñar qué? La palabra de Dios. Luego dice el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Sabemos que nosotros tenemos, estando en Cristo Jesús, debemos tener el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a vivir conforme lo que el Espíritu Santo nos pide que vivamos, o sea, nuestras lámparas deben estar encendidas todos los días de nuestra vida. Por eso dice, no descuides el don que hay en ti. Si ustedes notan, el don fue ese don que le fue dado a través del tiempo en que él conoció de la misma palabra de Dios y de cómo él recibió por medio de su mamá y su abuela la fe de Cristo Jesús en su vida, y el Espíritu Santo, al él aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino sobre su corazón y él debía mantener ese don, es decir, el Espíritu Santo todo el tiempo allí, porque recuerden que el Señor nos bautizó a través de su Santo Espíritu con Espíritu Santo y fuego, es decir, hay una llama que debe estar encendida cada día en nuestros corazones y en nuestras vidas, que es lo que nos lleva no solamente a ver a Dios, a contemplar a Dios, sino también a, como dice aquí, tener cuidado de nosotros mismos. Porque recordemos que tenemos tres enemigos. Tenemos como enemigo a Satanás, tenemos como enemigo al mundo y sus filosofías, pero también tenemos un enemigo mayor que somos nosotros mismos. Porque somos nosotros los que decidimos
caer en pecado o decidimos abandonar el pecado. Entonces dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahí dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo se va a cuidar de sí mismo? Obviamente, siguiendo las palabras de la fe y de la buena doctrina. 2, desechando las fábulas profanas y de viejas. 3, ejercitándose para la piedad. 4, siendo ejemplo de vida de los creyentes en la iglesia o en todo lugar, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, nuestra boca debe haber palabra de bendición, debe ser sazonada con sal, no debe haber palabras groseras, vulgares, ni nada de eso. Nuestras palabras, lo que salga de nuestra boca, debe ser conforme lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. 2, deben conducta, cómo nos conducimos, nuestro comportamiento, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos frente a las actitudes equivocadas o malas de los demás. Cuando nos atacan, cómo reaccionamos. Cuando nos insultan, cómo reaccionamos. Cuando alguien viene y nos mira feo o trata de atropellarnos o hacer injusticia contra nosotros, cómo reaccionamos delante de esa situación. Entonces ahí está claro. Ten cuidado de ti mismo. Nosotros, humanamente hablando, siempre estamos a la defensiva, siempre vamos a responder con piedras en la mano, siempre vamos a tratar de darle al otro lo que él me dio a mí. Es decir, no vamos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que vamos a actuar en nuestra carnalidad, conforme nuestra carne y no conforme el Espíritu. Por eso él decía, no descuides el don que hay en ti, o sea, no descuides el andar en el Espíritu de Dios, porque cuando andamos en las cosas del Espíritu, andamos conforme la voluntad de Dios. Y ustedes saben que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Vamos a actuar de la manera correcta. Por eso el apóstol Pablo le decía, ten cuidado de ti mismo. Y él se iba a cuidar de sí mismo, entonces no descuidando también el don que hay en él, pero también ocupándose en la lectura de la palabra, exhortando con la palabra, con toda paciencia y doctrina, y enseñando la palabra. No solamente con la boca, sino con la vida. Porque Pablo dice las dos cosas. No solamente la enseñanza es con la boca. A veces, como dicen los proverbios, cuando un necio calla, se le es contado como sabiduría. Y a veces nosotros actuamos equivocadamente porque siendo sabios o teniendo la sabiduría de Dios, inmediatamente soltamos nuestra lengua y decimos cualquier cosa que pueda afectar el corazón de las otras personas. Nosotros, aunque a nosotros nos digan mal, ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debemos reaccionar? Creo que debemos reaccionar conforme Dios quisiera que reaccionáramos, que es perdonando a esas personas, entendiendo que están equivocadas o entendiendo que cometieron un pecado. Entonces las vamos a exhortar de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y ahí tenemos ya claro cómo se tiene cuidado de uno mismo. Cuando nosotros, tú y yo, que hemos sido llamados también a tener cuidado de nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a tener? Obviamente, siguiendo la palabra de fe con la cual nos nutrimos, esa doctrina buena que hemos recibido, entonces debemos seguir esas palabras de la fe. Pero también debemos desechar todos aquellos pensamientos, filosofías humanas, todos esos cuentos que saca el mundo acerca de la vida cotidiana y acerca de cosas que bíblicamente nosotros debemos hacer correctamente. Debemos ejercitarnos para la piedad, es decir, debemos estar continuamente siendo piadosos. Eso significa vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero también debemos ser ejemplo a los demás en nuestras palabras,
en nuestra forma de conducirnos, aún en el amor, dice, debemos amar verdaderamente. Y recuerden que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se jacta, el amor hace cosas que en otras ocasiones nosotros no haríamos por los demás, sino que lo haríamos por nosotros mismos, como es la filosofía humanista hoy en día, de que usted debe amarse a usted mismo nada más. Se enfocaron tanto en sí mismo, en sí mismo, en sí mismo, entonces todos son derechos hacia mí mismo, pero no nos damos cuenta que tenemos responsabilidad de responder de una manera correcta delante de los demás. Entonces también en amor, en espíritu, en fe y en pureza, ser ejemplo para los demás. Pero también debemos ocuparnos en la lectura de la palabra, escudriñar la escritura, como lo hemos venido hablando y diciendo en varias ocasiones. También eso nos lleva a que si leemos y escudriñamos, eso nos va a llevar a que cuando alguien haga algo equivocado, nosotros vayamos con amor, exhortando a esa persona de acuerdo a la enseñanza de la palabra, de acuerdo a la doctrina de Dios, no conforme a nuestro criterio personal u opinión muy personal de las cosas. No, es de acuerdo a la palabra de Dios. Obviamente no vamos a descuidar al Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos hace tener la presencia de Dios en nuestro corazón, y que eso nos ayuda y nos capacita para vivir las cosas conforme lo que Dios quiere y responder de esa manera. Y eso implica para nosotros entonces que nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyen. Prácticamente ahí está hablando de que nuestra salvación está en tener cuidado de las cosas de Dios. Y nuevamente volvemos entonces a Deuteronomio capítulo 8 versículo 11, cuando nos está diciendo cuídate, nos está diciendo cuídate de ti mismo. Ten mucho cuidado, observa y considera de no andar sin Dios. En otras palabras, de no estar ausente de la presencia de Dios, de no estar ajeno a las cosas de Dios, de no faltarte la memoria o prestar atención a lo que el Señor te está diciendo, a no dejar de tener ese afecto, ese interés por el Señor, de no tener en cuenta, de llegar a dejar de tener en cuenta que el Señor te ha dado mucho, te ha dado todo, te ha ayudado, te ha llenado de bendición a tu lado. Tal vez no de la manera que tú quisieras o que tú a veces le dices al Señor, pero créelo, cuando tú observas y consideras todo lo que Dios ha hecho por ti, las demás cosas, las añadiduras, el Señor las dará en su momento, no en nuestro momento. Pero Él te dará lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, porque ahí es donde está el problema. Cuando nosotros le pedimos al Señor, a veces le pedimos lo que queremos, no lo que necesitamos. Pero el Señor te va a dar lo que necesitas verdaderamente. Entonces, en medio de eso, cuando Él dice claramente, cuídate, entonces está desde esa perspectiva. Pero en segundo lugar, también está diciendo de nuestra actitud o de la actitud que el pueblo debía tener hacia Dios. Y su actitud se refiere a atender su voz y proteger algo que es muy valioso. Y miren, hermanos, cuando uno ve esto, cuando uno se da cuenta de esto, la profundidad de ese término, cuídate, que nos está llevando a decir, mire, tenga una actitud hacia Dios en el sentido de proteger tu relación con Dios, porque es lo más valioso que podemos tener aquí en la tierra y aún fuera, más allá de la tierra. Entonces, vamos realmente a decir, hombre, yo no voy a olvidar a Dios. Yo no puedo olvidar a Dios, porque si olvido a Dios, estoy olvidando lo valiosísimo que es para mí esa relación con Él. Infortunadamente, a veces olvidamos a Dios un poco. No digo que lo olvidemos del todo, pero a veces lo olvidamos un poco y hacemos como cuando estamos en la cocina
y tú tienes un marrano en la cocina vivo y el marrano empieza a estorbarte para lo que tú tienes que hacer en la cocina, ¿qué haces? Coges el marrano y lo pones en otra parte y lo pones allá porque en ese momento te está estorbando. A veces nosotros tenemos esa actitud con Dios. Una actitud de que estoy queriendo hacer algo pero Dios no me lo permite, entonces yo cojo a Dios y le digo, Dios, vea, hágase un momentico aquí a un ladito que yo quiero hacer esto es lo que yo quiero hacer, porque pensamos que es nuestra necesidad primaria, pero no. En este caso, en el caso con Dios, si tenemos una actitud hacia Dios de alejarlo, de dejarlo, como decíamos en cuanto al término olvidar, de no tenerlo en cuenta, de descuidar, créanlo que nuestra vida va a ir de mal en peor, lentamente o a veces muy deprisa. Pero inmediatamente vamos a ver nuestra caída paulatinamente y vamos a llegar al punto donde puede ser que no podamos retornar a esa relación. Por eso, si nuestra actitud, y aquí lo que está diciendo es, ten una actitud hacia tu Dios, de atender su voz y de proteger esa relación que tienes con Él. Y por eso dice, ten cuidado de ti mismo, observa, mira que tú mismo no vayas a cometer el error de tener esa actitud de desproteger esa relación por estar metido en otras relaciones, en otras cosas que Dios no quiere que tú tengas, que te van a alejar de Dios, que te van a quitar el privilegio de que Él siga siendo tu Dios y tú seas su pueblo. Es importante esto. ¿Por qué? Porque si olvidamos, en este caso ya entrando a la parte de olvidar, o sea, esa actitud entonces de proteger esa relación, pero si yo tengo una actitud equivocada y no tengo cuidado de mí mismo y olvido a Dios, entonces ¿a qué me llevaría eso? Me llevaría en primera instancia a que Él dejaría de protegernos, porque dejaríamos de ser su pueblo y nosotros Él dejaría de ser nuestro Dios. Él ya no estaríamos bajo la protección, como el ejemplo que yo les ponía en una ocasión, en una predicación, que cuando uno está dentro de la casa, si llueve no importa porque tú no te vas a mojar, entonces no te vas a enfermar, estás protegido porque no vas a tener frío, no te vas a enfermar, bueno, muchas cosas pueden pasar si te mojas, pero si tú te sales en medio de un aguacero con granizo, con todo eso y con borrascas y todo eso, tú sabes que tu vida va a peligrar afuera de esa casa. Cuando tú te sales de la casa, tú te sales de la protección que tenías en esa casa. Porque la casa es ese refugio, es ese lugar donde tú estás protegido y tú valoras y tomas como muy valioso ese lugar de refugio para no mojarte y para que tu vida no esté en riesgo de cualquier cosa que haya afuera. Eso mismo es lo que pasa aquí. Cuando el texto dice cuídate, está diciendo, mira, ten presente que tu actitud debe ser una actitud de atender la voz de tu Dios, de proteger tu relación con tu Dios, porque es muy valiosa. Si tú no tienes una relación con quien te protege, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a estar sin protección. En segundo lugar, también olvidarse de Él les llevaría obviamente a que no escucharían la voz de Dios y quedarían, o la voz de aquel que les protege, y quedarían a merced de influencias paganas y de ataques externos. Y ustedes ven, vuelvo y lo digo, que Dios siempre, cuando llevaba al pueblo por el desierto, estaba su presencia entre ellos y los protegía. De noche, con una columna de fuego para guiar sus pasos, porque un desierto en la noche es mortal, porque hay muchos, digámoslo así, muchos peligros, animales peligrosos, cosas peligrosas,
etcétera, mientras que en el día era una columna de una nube que los protegía también de cualquier cosa. Entonces tenían la protección de Dios. Por eso aquí les está diciendo, mire, tengan una actitud correcta delante de Dios. Que su actitud sea proteger su relación muy valiosa con Dios y obviamente atender a su voz, porque de lo contrario quedarán sin protección y obviamente quedarían a merced de los peligros de las cosas a su alrededor. Y de hecho el Señor los había liberado de una esclavitud. Pero si ellos no querían a Dios, no amaban a Dios, no cuidaban, no vigilaban, no protegían su relación con Dios, iban a quedar a merced otra vez de volver a una esclavitud con otra nación. De hecho, ustedes recordarán que en muchas ocasiones el pueblo de Israel, cuando no cuidó, sino que descuidó su relación con Dios y se fue tras otros dioses, ¿qué pasó? Infortunadamente el pueblo terminó esclavo en otras naciones como Babilonia, los asirios, etc. Cuando uno ve eso, entonces se da cuenta que este texto es muy claro y muy real. Ahora, este cuidarse muestra un ejemplo bíblicamente hablando. Y es cuando un pastor estaba en el desierto con su rebaño, construía una valla de arbustos espinosos para resguardar a las ovejas de los depredadores. Ese es el sentido del término cuídate. Entonces, cuando uno ve esto, también hace referencia, uno, que el Señor o Jehová era el pastor de su pueblo, de sus ovejas. O sea, Israel estaba siendo tomado como ovejas y el Jehová estaba diciendo, yo soy tu pastor. Por eso dice, de no olvidarte de Jehová tu Dios. Está diciendo, yo soy tu Dios, pero también soy tu pastor. Y cuando él resguardaba o ponía esos arbustos espinosos resguardando a sus ovejas, él está diciendo que pone un cerco de protección a su alrededor. Y por eso inicié en esta mañana leyendo el texto del Salmo número 121. Vamos al Salmo número 121. Allí en el Salmo 121 se repite varias veces el término guardar. El término guardar. Ese término es un término o es el término precisamente que significa cuídate. Es el mismo. Entonces mire lo que dice. Esta es un israelita que va en camino hacia los montes y todo esto, y hay peligros en medio de los montes. Entonces él pide ayuda. Este salmo es pidiendo ayuda a Dios porque reconoce que el único que puede ayudarle en ese camino por los montes o en medio de los montes es el Señor. Entonces mire lo que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? Sabemos que Jehová o Dios es el Dios de los montes. Ustedes recordarán que cuando Israel fue por todo el desierto llegó al monte de Dios, al monte Sinaí, al monte de Horeb. Y ahí estaba la presencia de Dios. Entonces por eso a Dios se le conoce como el Dios de los montes. Si uno ve Jerusalén, Jerusalén está puesto sobre un monte. Por eso, nuevamente, el Dios de los montes. Entonces dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él alzó su mirada a los montes, y los montes para el judío significa o ha significado siempre la presencia de Dios. Entonces dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces él mismo se responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el que tiene el poder para proteger, porque Él es mi Dios. Otra vez, Él es
nuestro Dios. Entonces Él es nuestro protector. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá al que se guarda, al que te guarda. 1, guarda. He aquí no se adormirá ni dormirá el que guarda a Israel. 2. Jehová es tu guardador. 3. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará. 4. De todo mal, Él guardará tu alma. 5. Jehová guardará. 6. Tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando en Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 inicia con el término cuídate, al decir cuídate está diciendo, mira, Él es tu pastor y Él es el único que puede socorrerte porque te socorrió sacándote de Egipto porque ustedes lo pidieron. Los judíos pedían que Dios los liberara de la esclavitud de Egipto. Y recuerden que cuando Dios escogió a Moisés, cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué dijo Dios? Él dijo y le dijo a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, su angustia, he escuchado sus quejas, he escuchado todo lo que ellos me han dicho de que yo debía librarlos y aquí estoy porque soy el Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. Y eso hablaba de que era su pueblo y le pertenecía. Sí, es verdad. Dios permitió que hubiera 400 años de un pueblo estar en una nación y tener que vivir en medio de una esclavitud. Sin embargo, llegó el momento en que Dios escuchó el clamor. Cuando Dios escuchó el clamor, entonces sacó al pueblo de Israel de Egipto con grandes maravillas que ellos vieron, que ellos observaron, el favor no merecido de parte de Dios para sus vidas. Y aquí entonces en este texto nos está corroborando lo que en Deuteronomio estaba diciendo, cuídate. Es decir, mira, hay un pastor, presta atención, ten una actitud hacia Dios de atender, de proteger esa relación con Dios, porque aquí hay alguien que es tu pastor, que es tu Dios. Y como pastor, Él ha puesto una valla de protección entre tú y lo demás. Entre tú y todo lo demás. Porque ustedes son ovejas de su prado. Son aquellas ovejas que le pertenecen ahora porque los sacó de Egipto. Los sacó de la esclavitud para venir ahora a servir al Señor con libertad, en adoración y en sujeción a lo que Él quería para sus vidas. Entonces es muy diciente este Salmo 121 frente a lo que estamos diciendo, porque dice, no se dormirá el que te guarda. Es decir, Dios nunca, como pastor, se duerme, sino que siempre está pendiente de sus ovejas, de la necesidad de sus ovejas, del clamor de sus ovejas. Luego dice, no se adormecerá ni dormirá, nuevamente lo repite, el que guarda a Israel, el que cuida, el que protege a Israel. Por eso, si decía, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, está diciendo, mira, cuídate, o sea, guárdate, pon atención, ten cuidado de no descuidarte, de no dejar la presencia de Dios, de no tomar en tu vida esa posición de estar ausente de su presencia, de estar ajeno a su camino. Ten cuidado de dejar de amarle a Él, de tener interés, de descuidar, de dejar, omitir voluntariamente su presencia.
y no darle el lugar de importancia que Él debe tener para ti, porque es tu relación con alguien a quien tú le perteneces y quien también te pertenece. Esa es una relación totalmente clara. Nosotros le pertenecemos a Él, pero Él nos pertenece también a nosotros. Ojo, pero no nos pertenece en el sentido de que tú puedas hacer lo que quieras con Él. Que tus caprichos, entonces Él los tiene que cumplir porque tú eres mi Dios, entonces yo quiero esto y si no me lo das, entonces me voy de ti porque eso es mentira. No, ahí nosotros no podemos manipular a Dios, nosotros no podemos hacer nada en ese sentido. Y Dios lo dejó muy claro. Pero Él, cuando nosotros decimos que nosotros le pertenecemos a Él, debemos hacer su voluntad, y su voluntad no es caprichosa, no es manipuladora. Él siempre nos ha dado la posibilidad de que decidamos por Él libremente. Tú y yo somos libres de elegirlo o rechazarlo. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. Aquellos que le rechazaron en el camino se dieron cuenta que habían tomado la peor decisión y murieron en el desierto. Pero los que estuvieron con Él, ese remanente que persistió, que estuvo, que perseveró, estaba con el Señor y estaba en la presencia de Dios y nunca se olvidó de Dios, de su Dios. Y nosotros tampoco podemos olvidarnos de nuestro Dios. Por eso debemos tener cuidado en nosotros mismos de fácilmente olvidarnos de nuestro Dios. Asimismo, entonces, si Él nos protege y nos ha protegido y nos da esa protección, entonces Él no va a dormir. Él siempre va a estar pendiente a nuestro clamor, pendiente a lo que Dios quiere para nosotros. Y sigue repitiendo, Jehová es tu guardador. Luego dice en el versículo 7 que no solamente nos guardará en la parte de lo externo, sino que dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. O sea que Él nos va a guardar. Él también quiere no solamente guardarnos de lo externo, de los ataques externos que vienen hacia mí a querer hacerme daño, sino que también nos guarda o nos protegerá de lo que viene de adentro hacia afuera. ¿Ven ustedes lo que tiene que ver con la relación con Dios? Ese cuídate no era simplemente lo que decíamos al principio, tener precaución, de estar ahí pendientes. No solamente es eso, es nuestra actitud hacia Dios, que viene de adentro hacia afuera. Por eso dice, y hablábamos lo que decía el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, debemos protegernos a nosotros mismos, pero también debemos proteger la doctrina. Porque la doctrina sana nos va a llevar a nosotros a ser ejemplo en todo sentido a los demás. También nos va a llevar a que nuestra fe sea provechosa y podamos dar el fruto que Dios quiere que demos. Él es nuestro pastor y por eso también podemos comprender que Él, y dice el verso 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Ahora, Salmo 23. Es muy claro el salmista, un salmo que no lo conocemos de memoria casi, o diría que debería ser, pero es un salmo muy conocido, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. En otras palabras, Él me protege y como Él me protege, Él me provee, Él me sustenta, Él me alimenta, porque Él es mi pastor. Volviendo entonces aquí al texto de Deuteronomio 8, queda muy claro para nosotros en esta mañana. Primero habíamos hablado de lo que significaba el término olvidar, entonces ahora sabemos qué significa cuidarse. En esos dos términos encontramos la importancia de lo que sigue, porque lo que sigue es el propósito para el cual nosotros debemos cuidarnos. Debemos estar atentos, debemos tener esa actitud correcta
hacia Dios, protegiendo nuestra relación con Dios de cualquier cosa externa, de no olvidarnos obviamente de Él, de no dejarle, de no hacerlo a un lado y dejar que fuera lo principal para nuestras vidas, pero es por un propósito. Y mire lo que dice: para propósito, cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuando nosotros vemos acá este para, podría de pronto ser más un por qué. Voy a decirles a razón de qué. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Ya tenemos claridad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debo cuidarme de no olvidar a Jehová mi Dios? La respuesta es muy sencilla. Porque de lo contrario, si yo no me cuido en mí mismo, si yo no tengo una actitud correcta hacia Dios y mi relación con Dios y protejo como lo que es esa relación con Dios tan valiosa, ¿cómo voy yo a cumplir los mandamientos, los decretos y los estatutos que el Señor me ordena? Es imposible. Es imposible. Yo no podría cumplirlos si yo no tengo una relación con Dios, si yo no estoy caminando en el camino de Dios, si yo no me cuido de tomar una actitud de indiferencia hacia Dios, una actitud de rebelión contra Dios, yo no podría cumplir su palabra. Hay gente que le dice a uno: no, hermano, es que eso es muy difícil, uno cumplir la Biblia, obedecerle al Señor, es muy complicado. Claro, cuando dicen eso es porque no tienen una relación con Dios, porque no están dispuestos a relacionarse con el único Dios verdadero. Entonces, por eso ese para, creo que es más que propósito, aunque podremos manejarlo desde el propósito, pero también tenemos que manejarlo desde la razón. Es decir, el por qué debo cuidarme de no olvidar a Jehová mi Dios, o de Jehová, en este caso el pueblo de Israel, que ellos no debían olvidarse de su Dios. Es porque de otra manera, si ellos no ponen a Dios por encima de los demás, aún de su propia vida, entonces no podrían cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Pensemos en eso, reflexionemos en eso. Y en esta mañana, una vez más, recordemos que estamos en cuanto a cómo nos olvidamos de Dios. Y estamos en ese preámbulo, un preámbulo que al profundizarlo podemos entender claramente lo que va de ahí en adelante y el por qué el Señor dice que no debemos olvidarlo y cómo se presentan esos olvidos de Dios. Y cómo nosotros a veces realmente, de una manera consciente, voluntaria, olvidamos a Dios porque no es tan importante para nuestra vida. Vamos entonces a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por este tiempo y a pedirle que obre en nuestras vidas y nos dé verdaderamente esa posibilidad de valorar lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer a través de su obra en nuestra vida. Él es pastor, Él es nuestro pastor y como nuestro pastor, Él nos cuida. Y vamos a ver algo interesante en lo que respecta a lo que sigue frente a ese cuidado, cómo nos cuida el Señor. Y vamos a ver algo bien interesante en cuanto a eso. Vamos a orar en esta mañana y vamos a terminar por este tiempo. Y recordemos mañana 10.